Para aquellos que nos han estado visitando regularmente en este último trimestre, saben que hemos estado abarcando la ética cristiana. Esta es la clase número 11 de lo que va a ser la primera parte, ¿verdad? Donde estamos principalmente enfocándonos en lo que hemos llamado las perspectivas de la ética. Y posteriormente, en una segunda parte, ya nos adentraremos en los mandamientos de Dios como tal. Conviene recordar que nosotros como creyentes afirmamos que las escrituras son suficientes, pero debemos ser sabios al aplicar las escrituras, puesto que debemos reconocer que hay diferencias entre las situaciones que vivimos y las de aquellos que recibieron en su momento la palabra de Dios. Debemos ser, como afirma un autor, como ese famoso detective ficticio, ¿verdad? Sherlock Holmes, el famoso detective, para poder resolver las decisiones difíciles que a veces debemos tomar. Debemos recabar toda la información que esté a nuestra disposición, no solamente de la palabra de Dios, pero también de las circunstancias en las que estamos, porque esas circunstancias también debemos tomarlas en cuenta a la hora de tomar la decisión. Y cómo se relacionan con las preguntas éticas que estamos tratando de resolver. Es decir, ¿qué dice Dios? ¿Cómo glorifica a Dios lo que voy a hacer? Y como estaremos viendo hoy en la tercera pregunta, ya con la perspectiva existencial, y cómo debo cambiar yo también. Reconocer las similitudes y las diferencias era lo que en vida el hermano R.C. Sproul señalaba a aquellos que acusaban a la Biblia de ser aburrida. En un pequeño libro llamado Cómo estudiar e interpretar la Biblia, él se hace la pregunta: ¿cómo puede ser que algunos crean que la Biblia es aburrida? Cuando las personas dicen que la Biblia es aburrida, me hacen preguntarme por qué. Los personajes bíblicos están llenos de vida. Existe una pasión especial en cuanto a ellos. Sus vidas revelan drama, aflicción, lascivia, crimen, devoción y todo aspecto concebible de la existencia humana. Hay reprimenda, remordimiento, contrición, consuelo, sabiduría, práctica, reflexión, psicología y ante todo verdad. Quizás el desinterés que algunos experimentan se deba a lo anticuado del material que puede parecernos ajeno. ¿Cómo se relaciona la vida de Abraham, que vivió hace tanto tiempo y tan lejos, con nosotros? Aunque su ambiente fuese diferente al nuestro, sus luchas e intereses son muy semejantes. Esa era la respuesta que él tenía. ¿Cómo puede ser? Ciertamente hay una distancia, pero a la vez hay que reconocer, hay cercanía. Las luchas de ellos son las mismas que seguimos enfrentando, porque el hombre en su esencia sigue siendo el mismo. Una criatura que fue hecha a imagen de Dios, pero que producto de la caída esa imagen fue corrompida. Y estaremos adentrándonos en ello. Es por eso que nosotros podemos tener la confianza cuando Hebreos afirma que Cristo fue tentado como nosotros. No hay nada de lo que Cristo experimentó que haga falta, ¿verdad? Para decir que no, es que Cristo no fue tentado como nosotros si hubiera vivido en esta época por tal y tal razón. No. Nosotros tenemos la plena confianza que Cristo fue tentado en todo, aunque las circunstancias fueron diferentes. El autor puede afirmar en todo ese rango de las distintas tentaciones que como personas experimentamos, Cristo en su humanidad también fue tentado. Por eso es que considerar los hechos de las circunstancias que enfrentamos es parte de esta llamada perspectiva situacional en la ética cristiana. Y entonces repaso brevemente para algunos que nos acompañan hoy por primera vez. En este estudio de la ética hemos adoptado una visión tripartita o triple de la ética cristiana. Y estamos distinguiendo lo que llamamos una óptica o perspectiva normativa, una óptica situacional y una óptica existencial. Cuando hablamos de esa perspectiva normativa, nosotros nos estamos centrando en la palabra de Dios como un todo. ¿Por qué? Porque toda ella es normativa. Todo lo que la Biblia dice debemos creerlo. Y todo lo que la Biblia dice que debemos hacer, debemos hacerlo. Ahora, ¿cómo aplicar todo lo que la Biblia dice? Eso es parte de lo que estamos estudiando. Ya luego, como les dije, nos adentraremos en los 10 mandamientos. Pero la gran pregunta que nos hacemos desde esta óptica es: ¿qué dice Dios que yo debo hacer?
¿Qué dice Dios que yo debo hacer? ¿Para qué me ha dejado, verdad? En todo su consejo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para hacer al hombre perfecto, maduro, completo para toda buena obra, toda ella. En la perspectiva situacional, nosotros nos enfocamos en la pregunta, ¿cómo podemos cambiar el mundo para dar gloria a Dios? Y esta pregunta es de suma importancia. Vean el fin que se persigue. El fin que estamos persiguiendo es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe buscar esa meta última. Aún acciones pequeñas que no parecen trascender, todas ellas son para la gloria de Dios. A la vez, esta pregunta es lo que distingue a la llamada ética situacional desde una óptica secular, que como dijimos nosotros no queremos identificarnos con ella, porque ahí las respuestas no buscan la gloria de Dios. Ahí lo que se busca es lo que traiga mayor felicidad a la mayoría, o lo que sea que hagamos, hagámoslo por amor, o hagamos lo que evite el mayor dolor o sufrimiento, o lo que te traiga más placer. No, no es así como nosotros nos enfocamos ante los hechos. Lo que yo quiero que resulte de la decisión que tomo es que dé la gloria a Dios. Y eso es lo que entonces cada uno está enfrentado a la hora de hacer o responder si alguno le pregunta, ¿y por qué hiciste tal cosa? ¿Estaba usted plenamente convencido que esa era la salida, que esa era la manera en que Dios sería más glorificado? Y hay que notar, ¿verdad? Estamos hablando desde ópticas. No hay contradicción en estas perspectivas cuando las vemos a la luz de la palabra. Cuando nuestras decisiones son para la gloria de Dios, estarán conforme a la palabra de Dios. Y como vimos la semana anterior, como resultado también nosotros seremos dichosos. Nosotros seremos felices. Habrá gozo al final porque existimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Al final, de hecho, nosotros no podemos glorificar a Dios si no disfrutamos de Él. Y servirle sin alegría fue parte de las acusaciones que Dios dejó para Israel como parte de las maldiciones por quebrantar el pacto. Vamos a Deuteronomio capítulo 27. Lo leímos la semana pasada, pero no me adentré en la cita. Pero dice Deuteronomio 28, versículo 47. Deuteronomio 28, versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Eso está ahí también como parte de haber quebrantado la ley de Dios. El servicio sin alegría no agrada a Dios. Pero alguno pudiera preguntarse, ¿pero por qué consideramos o por qué traemos este concepto de perspectivas si la palabra de Dios es suficiente? ¿Es ella suficiente? Sí, es lo que afirmamos. Pero como dice el autor John Frame, la palabra de Dios es tan suficiente que si nosotros la conociéramos exhaustivamente, siempre sabríamos precisamente qué hacer. Si nosotros pudiéramos ver todas las implicaciones éticas de la perspectiva normativa, no obtendríamos nada nuevo al considerar la perspectiva situacional o la existencial. Sin embargo, ¿qué debemos reconocer nosotros? Que nuestro conocimiento de la palabra de Dios no es exhaustivo. Por eso es que necesitamos ver también las situaciones desde los otros ángulos. La decisión que debo tomar, debo verla desde otros ángulos, precisamente porque reconozco que no conozco la palabra de Dios de manera exhaustiva. Pero cuanto más la conozca, que era lo que veíamos en el pasaje de Hebreos la semana pasada, cuanto más maduremos, estaremos nosotros, ¿verdad?, capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Así se distinguía, ¿verdad? Eso era lo que el autor de Hebreos estaba diciendo. Ustedes
siguen algunos con necesidad de leche en lugar del alimento sólido. Pero el alimento sólido, ¿verdad?, es para que aquellos que por los sentidos ejercitados pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Y cómo ejercitamos nuestros sentidos? Pues siendo entendidos en la palabra de Dios. Pero de nuevo, dado que no podemos llegar a ese conocimiento exhaustivo, tenemos que considerar también las decisiones que debemos tomar desde otras ópticas. Pero de nuevo, siendo la perspectiva normativa, la palabra de Dios siempre es autoridad última. Por eso, a esta altura del curso, yo esperaría que la mayoría ya tenga esta definición prácticamente memorizada. Por eso hablamos de que al tomar una decisión o un juicio ético, hablamos de ¿qué? De la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Y hablamos entonces, a modo general, de cómo aplicar la palabra de Dios. Ya vimos distintas situaciones que debemos considerar, ¿verdad? El hecho de que Dios existe y está en todas partes, el hecho del mundo en el que nos desenvolvemos, un mundo caído en pecado, el hecho de nuestra misma constitución física. Pero nos resta entonces llegar a la última parte de la definición, la aplicación de la palabra de Dios a una situación, ¿por quién? Por una persona. Y por estar centrada en la persona, por eso se le llama la perspectiva existencial. Y de nuevo, la pregunta que yo quiero enfatizar aquí es, ¿cómo debo cambiar para agradar a Dios? Soy yo quien debe cambiar. ¿Por qué es esto relevante? Alguien de nuevo podría decir, bueno, pastor, si vemos las situaciones desde distintas ópticas, ¿no debería cada persona tomar la misma decisión a la luz de la palabra de Dios? ¿No debería ser la misma decisión que toda persona debe tomar en una situación similar? Bueno, en parte sí, en la gran mayoría de las ocasiones lo será. Pero, como también les he ido enseñando, cada uno de nosotros es diferente. E incluso una misma decisión, aunque sea correcta, no es lo mismo dependiendo de la persona. ¿Cómo es eso? Volvamos a los criterios que teníamos para definir lo que era una buena obra. Recuerdan, esta definición la tenemos de la Confesión de Fe en su capítulo 16, párrafo 7. Dice que las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, y hoy particularmente esa es la que estamos adentrándonos, subrayemos esa parte, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios. ¿Ven lo que estamos diciendo? El punto que quiero transmitirles. Una misma obra hecha por personas diferentes, una va a agradar a Dios y otra no. ¿Por qué? Porque una obra puede ser hecha, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra. Puede ser hecha para un fin correcto, pero puede no proceder de un corazón purificado por la fe. Porque ¿quiénes son los que tienen su corazón purificado por la fe? Aquellos a los que el Señor ha salvado y les ha dado un nuevo corazón. Todo está relacionado. Vean que en este criterio, ¿verdad?, que vimos al inicio de una buena obra, no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, corresponde a lo que llamamos esa óptica normativa, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra. Ni para un fin correcto, perspectiva situacional, la gloria de Dios. Pero no son solamente los únicos dos criterios. Tiene que ser además una obra que procede de un corazón purificado por la fe. Y ahí citamos varias veces Romanos capítulo 14, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Aquí están las tres perspectivas en acción. Por eso, el solo hecho de que los incrédulos hagan aquello que Dios manda no es suficiente. Hacer cosas buenas no nos hace buenos. Aunque tristemente es lo que muchos piensan. Pero si yo hago cosas buenas, yo ayudo a la gente, eso no te hace bueno.
primero tiene que ocurrir algo en usted. Primero tiene que ser cambiado, porque en el fondo es mentira que aquello que usted haga, aunque Dios lo haya mandado, usted lo está haciendo para la gloria de Dios, o que usted lo está haciendo conforme a la palabra. Bueno, ayer precisamente escuchábamos de parte de nuestro hermano Salvador, ¿verdad? Como algunos buscan hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es la atención para sí mismos, para ser alabados ellos. Y ahí es donde se ve ese corazón corrupto, pecaminoso, que no quiere darle la gloria a Dios. Lo que está buscando es su propia alabanza. Y en el fondo, al final, pretendiendo de que Dios le acepte tales obras manchadas de pecado. ¿Qué es ser bueno? Bueno, debemos empezar por Dios, quien es bueno porque esa es su esencia. Dios no solo dice por su palabra lo que es bueno. Todo lo que Dios declara bueno es bueno, pero es que Él mismo es bueno. Esa es su esencia. De una manera que nadie puede llamarse bueno como Dios, que fue la respuesta, ¿verdad?, tan conocida de Cristo al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Triste que las personas a veces usan esa frase con ligereza también en nuestros días. No hay nadie bueno, solo Dios. Pero no están reconociendo lo que es el peso de esa afirmación respecto a sus propias vidas. Está reconociendo entonces que usted no es bueno. De nuevo, es parte de ese oscurecimiento, como vamos a ver, del conocimiento que está entenebrecido. Pero Dios no necesita instrucciones o que alguien le enseñe lo que debe hacer, porque Él no puede hacer otra cosa sino el bien. De nuevo, todo lo que Dios hace es bueno, porque eso es Él. Y esto se debe aplicar en conjunto con todos sus atributos. Recordemos, Dios no tiene partes, hablamos de esa simplicidad de Dios. Por lo tanto, cuando Dios actúa con justicia, podemos decir que esos juicios que emite son buenos. Cuando Dios actúa soberanamente con su autoridad, Él ejerce su autoridad bondadosamente. Pero resulta que este buen Dios hizo al hombre bueno también originalmente. Le comunicó esta bondad al hacerlo a su imagen y semejanza. Y entendemos que eso fue parte de lo que se le comunicó en esta imagen. No voy a profundizar mucho en la parte de la imagen de Dios, porque en la providencia divina estamos precisamente estudiando esto en el libro de Génesis, que es ser creados a la imagen de Dios. Pero basta decir que esta imagen distingue a la humanidad del resto de la creación. Por eso el homicidio y los pecados de la lengua, como también lo dice Santiago, son pecados que destacan. ¿Por qué? Porque son hechos contra uno que es como yo, portador de esa imagen de Dios. Eso sí, también, ¿verdad?, hay que distinguir que aunque hechos a imagen de Dios, no se dice del hombre que él sea la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso solamente se dice del Hijo, pues Él es divino también. Nosotros reflejamos el carácter de Dios, pero hasta cierto grado. En todo caso, la condición moral del hombre, esa condición moralmente buena, se vio corrompida con la caída. En Adán todos caímos, porque Adán, así como fue creado libre, era también responsable ante Dios. El mandato fue muy claro: podía comer de todos los árboles, menos de uno. Él debía tomar sus propias decisiones. Y al pecar contra Dios, al rebelarse contra la autoridad divina, corrompió la imagen. No la destruyó por completo, pero sí la corrompió. Y esto es importante también destacarlo, como dice un autor: la continuidad de la imagen implica que, incluso después de la caída, los seres humanos son preciosos a los ojos de Dios, y por lo tanto deberían serlo también a los ojos del hombre. Porque ciertamente cuando yo veo a mi semejante, está ahí esa imagen corrupta, sigue siendo a imagen de Dios. Nuevamente, por eso se destaca, posterior a la caída, posterior al diluvio, la gravedad del homicidio. ¿Por qué? Porque el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Pero qué más afectó la caída? Bueno, pudiéramos hablar de muchas consecuencias de la caída, pero el propósito de la clase no es hoy hacer toda una exposición de la doctrina llamada de la incapacidad total o de la depravación.
Pero sin duda podemos señalar dos aspectos. Empecemos primero por la voluntad humana. Nuestra voluntad ha sido afectada. Nosotros seguimos tomando decisiones genuinas y por lo tanto somos responsables ante Dios. Pero como nuestra naturaleza ha sido corrompida, nosotros somos incapaces de hacer algo que honre y glorifique a Dios. El pecado corrompe todo lo que pensamos, decimos y hacemos. De nuevo, si hay alguno entre nosotros que no está familiarizado con este concepto, es lo que popularmente en otras partes se le ha denominado esa incapacidad total humana. Y cuando hablamos de esa incapacidad o depravación del hombre, no estamos diciendo que el hombre hace todo el mal que es capaz de hacer. Y gracias a Dios que no es así. Él pone freno a la maldad humana. Él le dice a Abimelech, ¿verdad? Yo te detuve de pecar contra mí. Dios pone freno. Pero significa que habitualmente nuestros actos, palabras y pensamientos son pecaminosos. Estamos habituados al mal y esa es la inclinación de nuestro ser. Esta naturaleza está corrupta y por lo tanto lo que vamos a preferir usualmente es el pecado. Pero como les decía, no significa que hacemos todo el mal posible. Cristo mismo, en Mateo capítulo 7, dijo estas palabras. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos. Es lo que debemos reconocer. Muchos de nosotros, aún incluso, si nuestros padres hasta la fecha no conocen del Señor, podemos decir que fuimos criados por la gracia de Dios, por esos hombres y mujeres imperfectos. No, aún siendo malos, hacemos cosas que Dios ha mandado. Pero esto nos lleva de vuelta a lo que estaba diciendo al inicio, ¿verdad? A la luz de la confesión. Aunque los hombres hagan cosas conforme a la palabra de Dios, cosas que Dios ha mandado, esas obras en sí mismas no agradan a Dios. Si usted lee todo el párrafo, usted al final se va a quedar como un, bueno, pero es que aquí no hay, es un perder. Si las hace, no honra a Dios, no son de agrado de Dios. Y no hacerlas, le es también más pecado. Sí, así desesperada es nuestra situación sin Cristo. Sí, gracias a Dios, si usted ha entendido que debe trabajar y proveer por su familia. Aún la palabra da a entender que alguien que no ¿verdad? En el contexto es una carta dirigida a una iglesia y dice que el que no provee para su familia es alguien que ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. Porque se entiende que aún entre los incrédulos está esa noción de proveer por los suyos. Pero al final, como les digo, no hay mérito en ello, si no es hecho en el Señor. Hacer estas cosas que Dios ha mandado sin haber sido primeramente nuestros corazones purificados, no los convierte en actos buenos, agradables a Él. Pero no solamente nuestra voluntad se vio afectada por la caída, también nuestro conocimiento. ¿A qué nos referimos con ello? ¿Cómo nuestro conocimiento de Dios fue afectado? Una vez más, en términos generales, yo sé que a la mayoría que yo veo acá, con su capacidad de leer, puede tomar la Biblia y leerla de principio a fin. Y en general puede llegar a tener una noción de lo que este mensaje que está aquí contenido. Es decir, sí, de verdad que la he leído de principio a fin, ahora entiendo un poco más. Entiendo un poco más acerca de quién es Dios. Entiendo un poco acerca de cuál es la condición del hombre. Ya se me aclara más por qué es que tuvo que venir Cristo. Sin embargo, es interesante que a veces muchos, quizás les ha pasado, ¿verdad? Tratando de hacer conversación con compañeros de trabajo, familiares, que los queremos invitar a leer la Biblia. Algunos, ¿verdad? No solamente van a decir que es aburrida, como mencionaba al inicio, con la frase de Sproul, sino que otros van a decir que es difícil,
que es difícil de entender. Como les digo, esta dificultad no es porque no puedan tomar las páginas de la Escritura y leerla. Y es cierto que hay unas partes que son más difíciles, que hay una dificultad, pero realmente hablar de que usted no quiere leer la Biblia, que no quiere exponerse a lo que ella dice, no es porque no pueda entender a grandes rasgos el mensaje. Esa dificultad es más bien un mito. Como dijo un autor, sabemos que como adultos maduros en la civilización occidental podemos entender el mensaje básico de la Biblia. Y dice, si podemos leer el periódico, podemos leer la Biblia. De hecho, me atrevería a decir que hay palabras y conceptos más difíciles que se expresan en la primera página de un periódico que en la mayoría de las páginas de la Biblia. Sin embargo, aún entender a grandes rasgos el mensaje de la Escritura no es suficiente. ¿Por qué? Porque se requiere la iluminación del Espíritu. En ese sentido es que nuestro conocimiento de Dios y de lo que podamos entender de las Escrituras también es insuficiente. Podemos llegar a adquirir cierta comprensión, pero si no va acompañada por la obra iluminadora del Espíritu Santo, ese conocimiento, de nuevo, tampoco será de provecho. Se requiere la acción del Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos no solamente el mensaje que está ahí, sino que ese mensaje es para mí, que yo estoy en deuda con Dios, que estoy urgido de reconciliarme con Él y que no es simplemente llegar a ella y decir, bueno, ¿qué dice Dios que debo hacer? Ah, bueno, es eso y lo voy a hacer. Si esa es la actitud, no ha entendido verdaderamente. Ahí no le ha iluminado el Espíritu Santo para hacerle ver su incapacidad para precisamente llevarle a la cruz. Hay partes de la Escritura entonces que se refieren a este entendimiento entenebrecido. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Leamos el 19 también para que nos quede claro que esta ignorancia es voluntaria, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un entendimiento entenebrecido, oscurecido, pero de todas maneras voluntariamente entregándose a todo pecado. Jesús explicó también cuando los discípulos le buscaron, pero ¿por qué es que les hablas por parábolas? Y vimos cómo esas parábolas, el Señor nos enseña cómo esas parábolas tienen un propósito doble. Para los que les es dado, ahí está el conocimiento, ahí está el mensaje revelado acerca del reino de Dios y del Evangelio. Pero para otros, ¿qué es lo que dice el Señor? Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. De este modo, muchos que oyeron a Jesús realmente no lo escucharon, no entendieron el mensaje, tanto por su corazón duro como por el hecho de que no les fue dado. De hecho, en Mateo 11, 2 capítulos adelante, en Mateo 11, versículo 25, Cristo lo que da es gracias al Padre. Gracias, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Todas las cosas fueron entregadas del Padre al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando uno empieza a ver las implicaciones de estas afirmaciones, uno empieza a ver todavía más porque es indispensable, urgentemente necesaria la obra del Espíritu Santo, porque usted puede escuchar y no entender. Y si alguno ha entendido, lo que viene entonces a comprender después es que así lo quiso Dios. No que yo era más capaz, no que yo era más inteligente, no que había en mí una mayor virtud que otra persona. También a la luz de las palabras de Cristo deberíamos decir lo contrario. Si lo escondió a los sabios y entendidos, es que se lo reveló a los necios, a los menos entendidos. ¿Y qué consecuencia tiene ello? Bueno, que afecta nuestra obediencia a Dios. Es decir, parte de la obediencia a Dios es conocerlo a Él. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, ¿verdad? Nos dice a través del profeta Jeremías, en entenderme y conocerme, dice el Señor. Él manda que le conozcamos. Pero por nuestra rebelión a Dios rechazamos su palabra y no podemos ni queremos conocerlo. Y esto redunda en mayor desobediencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es eso, es conocerle a Él. Pero ¿qué es lo que dice también esa conocida parte de ese versículo? Porque eso no es todo lo que dice el versículo. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos rebelamos ante el conocimiento de Dios. Y eso nos lleva a desobedecer, y porque desobedecemos, menos le queremos conocer. En Oseas 2 veces tenemos afirmaciones similares. En Oseas capítulo 4, versículo 1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y Oseas 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué está denunciando el profeta Oseas en estos pasajes? Vemos cómo la falta de conocimiento de Dios se llega a manifestar en abundancia de pecado, en rebelión contra Él, vivir desobedientemente. Entonces, todos hemos caído en Adán. Nuestra voluntad está afectada, nuestro conocimiento está afectado. Hacer lo que Dios aprueba nos es imposible entonces en nuestra condición natural. ¿Cómo podemos vivir entonces la vida que agrada a Dios? ¿Cómo podemos vivir lo que hemos llamado esa ética cristiana? Solamente cuando, primeramente, Él nos regenera, nos da ese nuevo corazón y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Solamente cuando ese dominio del pecado es quebrantado en nuestras vidas. Cuando podemos decir con Pablo, como escribe en Romanos capítulo 6, que ya no somos más esclavos del pecado, sino siervos de justicia. Pero hay que tener algo claro, porque esto es a todo lo que queríamos, a lo que quería llegar como parte de esta lección, ¿verdad? La aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. El asunto es que aquí estamos partiendo de que esta persona ha sido redimida, porque de nuevo, ya de entrada, si esta persona no ha sido redimida, de nuevo, no importa lo que haga, en última instancia no va a ser del agrado de Dios. Y esto le debería llevar a clamar incesantemente por su salvación. Pero no quiere decir que para nosotros como creyentes ya todo esté resuelto. Porque aunque hemos sido libertados del dominio del pecado, ¿qué más nos enseñan a nosotros las Escrituras? Que ahora, como hijos de Dios, igualmente tenemos y debemos sostener una lucha contra el pecado. Pecado remanente.
ya no domina sobre nosotros. El creyente verdaderamente ha sido libertado de ese dominio del pecado. No reine pues en vosotros. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso tenemos esta figura de mortificarlo. Entonces, aunque es cierto, la Biblia nos dice que ya nuestro viejo yo ya fue crucificado, está muerto. Hay otro sentido, ¿verdad?, en que la Biblia sí nos habla de hacer morir lo terrenal o de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, Romanos 8:13 o Colosenses 3:5. ¿Verdad? En ese sentido, nuestro viejo yo sí realmente está muerto y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Pero algunos, ¿verdad?, habrán quizás leído en algún momento esa frase de Lutero que dice, ¿verdad?, que luego se dio cuenta que el infeliz sabía nadar. Como dando a entender que está ahora como una lucha. Pero hay que entenderlo, o sea, el viejo yo ya está muerto, somos nuevas criaturas en Cristo. Sin embargo, hay una forma también que se nos habla de hacer morir. Hay algo que debemos seguir mortificando, esa mundanalidad, lo terrenal en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros para que andemos en sus caminos. Y de esta manera nuestra voluntad y conocimiento ahora son restaurados. La promesa del nuevo pacto, ¿verdad?, en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27, ¿cuál es? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué se nos da un corazón nuevo? ¿Y para qué se nos promete ahora el Espíritu Santo morando en nosotros? Para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahora sí, con un corazón nuevo y con el Espíritu Santo, podemos poner por obra lo que Dios pide de nosotros y le es agradable, porque es presentado en consideración del Hijo mediando en nuestro favor. Tal es la promesa que tenemos y con esta confianza podemos luchar contra lo terrenal y contra las fuerzas del maligno, que no debemos olvidarlas tampoco. Así como en algún momento hicimos un pequeño paréntesis, ¿verdad?, para ver esos pasajes de la Escritura, que ciertamente, aunque nuestra vida es toda delante de Dios, hay pasajes que ponen a los ángeles como testigos, ¿verdad? Pablo le encarece a Timoteo, ¿verdad?, delante de los ángeles escogidos de Dios. Así como no debemos olvidar que los ángeles también son testigos de cómo nos conducimos delante de Dios, no debemos olvidar que aunque estas potestades fueron vencidas, fueron exhibidas públicamente, derrotadas por Cristo en la cruz, como también nos enseña Colosenses 2, ahí andan, han sido derrotadas. Pero es parte de la escatología que nosotros entendemos de la palabra. Ya, pero todavía no. Ahí están todavía. Satanás vencido, pero también a la vez anda como león rugiente. Derrotados, pero se nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Por eso somos responsables de tomar toda la armadura de Dios. Esta es la vida cristiana, es de lucha. Hay muchas bendiciones que disfrutamos cada día, que Dios las da para nuestro bien. Pero este no es un tiempo para vacacionar. Como ayer se nos exhortó en 2 de Timoteo 3, estos son tiempos peligrosos. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución y estamos llamados a perseverar, a persistir en lo que hemos aprendido, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vean cómo está construido ese versículo también, que yo sé que resulta muy conocido para muchos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, a pesar de, no, porque precisamente Dios es el que produce el querer como el hacer. Ocupémonos en nuestra salvación. Por eso afirmamos de la santificación que el hombre también es responsable. Nosotros
Adoptamos una visión pasiva en ese sentido. Dejar a Dios que haga y ya. No, ocúpese en su salvación. Tome su armadura. Haga morir lo terrenal. Esa es la descripción de lo que cada día tenemos que hacer. Todos los días, hermanos, a nosotros se nos presentan, si estuviéramos bien conscientes, decisiones que debemos tomar en las cuales es, haga morir lo terrenal en lo suyo, mortifique el pecado, glorifique a Dios. ¿Cómo debo cambiar yo para dar gloria a Dios, para agradarlo a Él? A modo de cierre, 2 breves aplicaciones que simplemente viene a ser como corolarios de lo que hemos escuchado hoy. La primera pregunta es para los incrédulos entre nosotros o el que no tiene certeza de si realmente le ha sido dado ese nuevo corazón. ¿Ha sido usted regenerado? Aparte de la obra soberana de Dios dándole vida en Cristo, ninguna obra puede ser considerada buena y solo resultará en su condenación al final. Nuevamente yo le insto, no se engañe, no se crea bueno porque en general usted no le hace mal a las personas y las demás tienen un buen concepto de usted. No, Dios le dice, aparte de Cristo no hay esperanza. Aparte de Cristo lo que usted haga no cuenta a su favor, más bien se está acumulando para usted para testificar en el día final. Y para el creyente, ¿está creciendo en santidad? ¿Reflejan nuestras decisiones que estamos madurando y que estamos conscientes de la guerra espiritual a nuestro alrededor? ¿O nos estamos conformando? ¿Nos estamos dejando llevar por algunas condiciones favorables que gozamos de este lado del mundo? Estemos atentos, hermanos. Nos aguarda una eternidad gloriosa, pero entre tanto hay una lucha todavía. Una lucha en la que la finalidad es glorificar a nuestro Dios. Y recordemos, sí, el camino de la obediencia es un camino de gozo también al final. El Señor les bendiga. Recuerden que si tienen preguntas me las pueden hacer llegar. Y a los 10:20 estaremos iniciando con la segunda hora. Los padres recuerden ir por sus hijos.